Buenas noches, gracias a Dios es viernes. ¿Qué trajo? ¿Ya? ¡Qué horrible! Hola, yo Buenas noches, licenciado. todos sin novedad, qué gusto me da escucharles. Buenas noches, Eleni. ¿Ya? Qué bueno que estamos terminando la semana, gracias a Dios, porque hay que darle gracias a Dios una semana más en nuestras vidas y estamos con salud y estamos echándole ganas, ya listos, dispuestos para la otra semana. Para ustedes va a ser 2 semanas duras, de mucha concentración, de mucha entrega, de mucho sacrificio, si ustedes quieren, pero creo que vale la pena el esfuerzo, porque la mentalidad de ustedes tiene que ser tirarle a los 5 cursos 30. Pero si no se puede al 30, pues al 29, o al 28, o al 27, o al 26, o al 25. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. 25 puntos de 30, señores, es un paso enorme. ¿Por qué razón? Porque ustedes deben de ponerse a pensar que el 29 de febrero, que terminan los exámenes, el viernes 1, ya hay clases. Y tenemos durante el mes de marzo, única y exclusivamente, 6 clases. 6 clases. Única y exclusivamente 6 clases. Nos vamos la última semana de vacaciones, incluyendo el jueves de Dolores, el viernes de Dolores. Y nos vamos de vacaciones. Y entramos al siguiente mes, al lunes 1 de abril. Y el lunes 1 de abril comienzan los segundos parciales. Hágame el favor. Los segundos parciales. Es decir, que tenemos única y exclusivamente, después de los exámenes, estos exámenes primeros, solo 6 periodos de clase. Claro, en mi caso, hablo de derecho, no hay problema porque hoy, si ustedes se dieron cuenta, pues ya se le subió el laboratorio número 8. Esto ya es material para el segundo parcial. El lunes le subo las 45 preguntas del documento de la defensa de la Constitución, que son como 10 a 12 hojas que voy a dejar en la garita, ahí en la fotocopiadora del S12, cuando bajamos o cuando entramos, ahí a mano derecha está la fotocopiadora. Yo calculo que esos documentos no van a costar más de $2.50 a lo sumo. Y cada quien lo va comprando y se lo lleva a su casita, ya sea cuando ingrese o cuando vaya, pero que no se les olvide, tienen toda la semana, pero mejor si desde el lunes, martes. Yo el lunes que se los lleve, lo decir, mira, comenzarlo a reproducir, porque te van a venir de 4 secciones, la A, la E, la J y la L, y entonces, para que no estén esperando ahí que se los reproduzca, por favor. Y el lunes 1 de marzo ya comenzamos con el desarrollo de esa temática, como lo hemos venido haciendo. Entonces, ya después, pues nos vamos más tranquilos, porque después de los segundos parciales hay 10 periodos, de los cuales no vamos a utilizar los 10 periodos, los últimos 2 no, porque ya hemos concluido la temática. El 6 de mayo califico el texto, así es de que no hay, por ese lado, no tengo problemas. Nancy Yanelli. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe con una pregunta. Sé que se sobreentiende, pero prefiero preguntar. La otra semana nosotros en la modalidad que nos toca presencial. Eso quiere decir que martes y jueves tenemos nosotros clases normales presenciales. Yo usted no clases. Yo no doy clases. Entre exámenes, entre periodos de exámenes, yo no doy clases. Ahora, con tus profesores de los otros cursos,
no sé si van a dar clases. Para mí, que no deberían de dar, para mí. Es que, mire, pues yo le digo, los otros 2 semestres anteriores, nosotros lunes, miércoles y viernes teníamos examen, por supuesto que no teníamos clases, pero martes y jueves sí teníamos clases. Y la siguiente semana, que era los exámenes martes y jueves no teníamos clases, pero lunes, miércoles y viernes sí. Esa era mi pregunta. En mi caso no. Primero, porque el lunes examino y el viernes tienen examen. O sea, Ajá. no puedo. La siguiente semana, lunes, ustedes se examinan hasta martes. Yo el lunes no les doy clases, porque ese lunes yo aprovecho para comenzar a trabajar mi segundo examen parcial. Muchísimas gracias, licenciado. Y en ese sentido. Claudia, dime. Buenas noches, licenciado. Una pregunta un poco parecida a la de la compañera. Si esta semana vamos presencial porque nos toca, la siguiente semana, martes y jueves que tenemos examen, solo el martes y jueves vamos presencial. Los otros 3 días virtual, ¿verdad? Así es, mija. Así es. Para los que dan clases. En mi clase yo me desaparezco del lunes, que voy a estar presencial, hasta aparezco el 1. Ustedes terminan jueves 29 de febrero de examinarse. El viernes ya estamos en clases. El viernes 1 de marzo. Exacto. Muy bien. Yo creo que digamos que la otra semana no tenemos clase con usted y aprovechamos a porque no hay tiempo. Porque no hay tiempo. Yo no adelantamos laboratorios. Pues sí, no, eso sí sigo, yo sigo hasta el 14, ¿verdad? Así que no hay pena. Jocelyn, nuevamente. Sí, tiene sentido, Lick, porque usted da lunes examen y lunes... Y el viernes tiene un examen. Exacto, o sea, usted es entonces, no. Solo el único, la siguiente semana, el lunes, que sí podría dar clases, pero no doy, porque yo aprovecho a comenzar a hacer mis preguntas, porque recuérdense que yo tengo que presentar 5 días antes la reproducción de los exámenes. Y la última semana no se trabaja porque es feriado. Y la penúltima se trabaja hasta el jueves. Quiere decir que una semana antes de esa debo de presentar mis preguntas. O sea, híjole, es terrible. ¿Ya? Gracias, Lick. Vaya. Muy bien. Dicho y aclarado eso, entonces el día de hoy la clase es así un poquito... no tediosa, pero sí van a escribir algo, porque se trata de una cronografía, es decir, para cerrar todo el tema relacionado con la historia constitucional que ha tenido Guatemala desde que éramos colonia española hasta nuestros días. Entonces, considero oportuno que como cultura general, como futuros abogados, pues esa historia cronográfica la tengan anotada, porque allí van ustedes a encontrar todo el proceso constitucional de la historia de Guatemala hasta el día de hoy. Entonces el título que le van a transcribir es una cronografía de la historia de las constituciones en Guatemala. Cronografía de la historia de las constituciones en Guatemala. Realmente se van a dar cuenta de que al final hay más reformas a la Constitución, por ejemplo, a la Constitución de 1800, a la Carta Constitutiva de 1879, hay 8 reformas en diferentes épocas solicitadas por distintos gobernantes, y lo único que querían era continuar en el ejercicio, así como Bukele, continuar en el ejercicio de otro mandato, y así a veces era el mismo presidente, a veces otro, porque Guatemala ha tenido muchos dictadores, y ya vamos a hacer la cuenta de cuántos dictadores, y solo ellos, más o menos, solo 4 personajes, calculo que
que se llevan 70 años de gobierno, solo 4 personajes, solo 4 personajes. Entonces, la primera, el 6 de julio, primero vamos a poner las fechas, ¿verdad? El 6 de julio de 1808, el 6 de julio de 1808, se emite la Constitución de las Españas y de las Indias. Así le denominaron a esa constitución, que entre paréntesis no es más ni menos que la Constitución de Bayona, la Constitución de Bayona con Y. Y aquí sí les voy a mencionar cómo se dio eso. En esa época, en 1808, España fue invadida por el ejército francés. Antes, muchos años antes, España había sido invadida por el ejército francés al mando de Napoleón Bonaparte. El rey Carlos III de España y Fernando VII eran los monarcas de la corona española, que denominaban indias a las provincias que aquí en América habían conquistado. Entonces, por eso, cuando viene el ejército francés e invade España, sale huyendo Fernando VII y Carlos III abdica, y Napoleón Bonaparte nombra como rey de las Españas y de las Indias a su hermano José Bonaparte, que tenía un apodo muy, muy simpático, porque le llamaban Pepe Botellas, porque le gustaba mucho el fresco y solo enfrascado vivía todos los días. Aquí hemos tenido varios presidentes de esa envergadura, de esa calaña. Ramiro de León Carpio, a él, por ejemplo, Ramiro de León Carpio, hubo necesidad en varias oportunidades de que iba como pasajero a X país siendo presidente, y tenía que bajarlo del avión por el estado de ebriedad en que él, ¿ya? Julio César Méndez Montenegro, otro presidente que le gustaba la caña de azúcar, pero más que a morir, pues, o sea, solo embrutecido. El mismo Jimmy Morales, sus 4 años los pasó en aguas, ¿ya? En aguas. Portillo, pues, se daba su color. Vinicio Cerezo y sus cuates también, ¿ya? Entonces, lo que pasa es de que se le cierra el círculo, y la SAIA, que es la seguridad presidencial, se encarga de ponerle los mejores vinos todos los días y los mejores licores y todo, y dele, aquí lo cuidamos y no hay pena. Entonces pierden el norte, pierden la orientación. Y este Pepe Botellas tenía ese su defecto, ¿verdad? Y entonces, estando en Bayona, se le denominó Constitución de Bayona, porque él estaba ubicado en esa provincia de Bayona, en España, habiéndolo nombrado regente y rey su hermano Napoleón. Pero esa Constitución de Bayona nunca entró en vigencia. Se redactó, porque se redactó, pero jamás entró en vigencia. ¿Y cuál es la razón? Que el ejército español se armó de valor, y en el transcurso de esa época lograron derrotar a los franceses y capturar a Napoleón Bonaparte y confinarlo en la isla de Santa Elena, y se acabó el bendito Pepe Botellas. Regresó Fernando VII a Cádiz, y entonces el 19 de marzo de 1812, ya cuando España toma la monarquía otra vez,
se emite la Constitución Política de la Monarquía Española en la ciudad de Cádiz, por eso es la Constitución de Cádiz. La Pepa. ¿Mande? Eso es la Pepa, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ahí en esa Constitución de Cádiz, la Real Audiencia de Guatemala nombró y mandó a un diputado representante de Guatemala. Cada uno de los países que formaron las provincias de Centroamérica, que eran colonias españolas, mandaron a sus representantes. Nuestro representante por Guatemala fue el famoso diputado Antonio Larrazábal. Y él representó a la provincia de Guatemala y colaboró en la elaboración de la constituyente de la Constitución de Cádiz. Inclusive, Chiapas, aparte de Centroamérica, Chiapas también mandó a su representante, ¿ya? Chiapas, sí. Las autoridades guatemaltecas juraron esa constitución el 24 de septiembre de 1812. El 24 de septiembre de 1812. Después de ello, vean las épocas, vamos en 1812. ¿Qué pasó el 15 de septiembre de 1821? Se firma el Acta de Independencia. Claro que no fue que el pueblo participara como lo hizo la población de México, como los Estados Unidos contra los ingleses, como en América del Sur, ya con el Libertador. O sea, que hubo luchas intestinas contra los países hegemónicos, es decir, contra las potencias que conquistaron todos esos territorios. Entonces, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Colombia, sí hubo lucha constante por defender la independencia. Acá en Guatemala, no. El 15 de septiembre se reunieron los que tenían el poder económico, los que en ese momento estaban detentando el poder político y también el militar. Y juntos, mira muchachos, ¿por qué no firmamos el acta y nos independizamos de la corona? Pues, pero simple y sencillamente era una élite económica, política, militarmente dominante y que tenían la calidad, si ustedes quieren, de aristócratas, ¿ya? Porque eran lo más encuellado, emperfullado de la sociedad. La población de Guatemala no se dio cuenta de que ese día, que doña María Dolores Bedoya salió y que quemó cohetes y que esas son puras pendejadas, ¿ya? Lo que hicieron fue comprar sus vinitos, echarse ahí y celebrar y punto. Y ese fue también parte de la historia constitucional de Guatemala, el acta de 1821. Posteriormente, las provincias de Centroamérica se federan, es decir, se unen teniendo cada quien la independencia de su país, de su república. Y entonces, el 22 de noviembre de 1824, se emite la Constitución de la República Federal de Centroamérica. El 22 de noviembre de 1824 se emite la Constitución de la República Federal de Centroamérica. ¿Ya? Y en ese periodo federal, que por cierto duró hasta 1938, hubo una reforma en 1935 en El Salvador para tratar de cambiar los diputados representantes de los países, pero como que la dejadez ya no quisieron, y en 1938 se disolvió la federación sin decreto alguno. Pero quería decirles algo en relación a
a la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Por primera vez, Guatemala forma parte de una federación que dice: por medio del Acta de Independencia se había convocado para que se reuniera un congreso el 1 de marzo de 1822, que no pudo hacerlo por las condiciones que imperaron, entre ellas la anexión al imperio de Iturbide. Fue Vicente Filísola el que hizo de nuevo la convocatoria, habiéndose reunido el congreso que decretó el 1 de julio de 1800 la independencia absoluta, y que luego el día 2 adoptó la denominación de Asamblea Constituyente, la que promulgó el 22 de noviembre de 1824 la Constitución de la República Federal de Centroamérica. ¿Y qué reconoce ahí? Reconoce esta que la soberanía corresponde al pueblo. Define su ámbito territorial y deja abierta la posibilidad que la provincia de Chiapas libremente se una a la federación y adopta el sistema federal. Es para efectos de la historia, ¿verdad? Eso para efectos de la historia. Estas eran las reformas que se hace a la República, a la Constitución Federal. Dice: en San Salvador, el 13 de febrero de 1835, se decretaron reformas importantes que, según algunos comentaristas, tendían a reducir la influencia de los conservadores. Así se explica una norma novedosa que reconoce la libertad de cultos. Los habitantes de la República pueden adorar a Dios según su conciencia. Pero eso no nos interesa para efectos de eso. Sigamos. Posteriormente, estando dentro de la Federación Centroamericana, Guatemala emite su primera constitución política del Estado de Guatemala el 11 de octubre de 1825. El 11 de octubre de 1825, Guatemala, como república federada, emite la constitución política del Estado de Guatemala, que iba a regir única y exclusivamente al Estado de Guatemala. Luego, como en 1968 deja de funcionar la federación, entonces 1839, el 3 de diciembre de 1839, se crean 3 documentos constitucionales por parte de la misma Asamblea. Se crea la ley constitutiva del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala. El 3 de diciembre de 1839 se crea la ley constitutiva del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala. 11 días después, el 14 de diciembre del mismo año, por la misma Asamblea, se crea la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes. La Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes. Y 2 días después, el 16 de diciembre del mismo año, por la misma Asamblea, se crea la ley constitutiva del Supremo Poder Judicial del Estado de Guatemala. ¿Qué fecha fue la última, licenciado? Disculpe. Ahorita, Marlon, vuelvo a repetir con mucho gusto. El 3 de diciembre de 1839 se crea la ley constitutiva del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala. El 14 de diciembre de 1839, la misma Asamblea crea la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes. Y el 16 de diciembre del mismo año, 1800, se crea la Ley Constitutiva del Supremo Poder Judicial del Estado de Guatemala. Ya allí, en esa época, ya aparece la figura del primer dictador de Guatemala, que es Rafael Carrera.
Luego, el 19 de octubre de 1851, se emite el Acta Constitutiva de la República de Guatemala. El Acta Constitutiva de la República de Guatemala. Ya acá estamos con Rafael Carrera como gobernante. Disculpe, licenciado, el 19 de octubre dijo, perdón. El 19 de octubre de 1851. Gracias. Se crea para servirte el Acta Constitutiva de la República de Guatemala. Ya aquí en esa época ya está Rafael Carrera, un personaje que no sabe leer, que no sabe escribir y que se mantuvo, o que la iglesia lo mantuvo en el cargo de presidente de la República por un periodo de 30 años, porque así convenía a los intereses de la Iglesia Católica. Alguien que es ignorante y que le hablan de las indulgencias y que lo protege, pues es el primer dictador que tiene Guatemala, de 30 años. Él entonces, a esa acta constitutiva de la República de Guatemala del 19 de octubre de 1851, por supuesto, Dixto, por supuesto, le hace una reforma, una reforma a esa acta el 4 de abril de 1855. Le hace la primera reforma, la única reforma a esa ley constitutiva de 1859, con el ánimo de permanecer en el ejercicio del poder. Luego, bueno, se mantiene en el poder por 30 años hasta que el Congreso lo declara inepto para el cargo. ¿Cómo firmaba Rafael Carrera? Vayan ustedes a la hemeroteca, sus decretos gubernativos y sus acuerdos gubernativos. Raca, pero con aquella letra que está aprendiendo alguien a escribir, raca. Así es, Marlon Alexander, exactamente. Él fue el que criaba cerdos aquí por San José del Golfo, lo de Rodríguez, ¿no? ¿Mande? Él es el que criaba cerdos. Creo que era de los Rodríguez, si no estoy mal. Aparte de eso, él no llegaba ni a campesino, ¿ya? No llegaba ni a campesino. Lo que tenía era un coraje y tenía un valor y una decisión y lo seguía la gente, ¿ya? Entonces, sí, sus orígenes son, pero así, muy, muy humildes, pues. Pero le trasladó los principales cargos de dirección a gente de la Iglesia Católica. Entonces, ellos siendo estudiados y todo, lo mantenían en una somnolencia adecuada y se mantuvo 30 años en el ejercicio. Posteriormente, llegamos al 11 de diciembre de 1879. Aquí ya estamos hablando ya no de los conservadores, como decía él, sino de los liberales, ¿ya? Miguel García Granados, Justo Rufino Barrios, y se crea la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, el 11 de diciembre de 1879. Imagínense ustedes que esta ley, decretada el 11 de diciembre de 1879 en el gobierno de Justo Rufino Barrios, sufre 8 reformas, y tiene una vigencia en esas reformas de 65 años, donde han pasado al ejercicio de la presidencia varios personajes que también tuvieron las características de ser dictadores, como por ejemplo
Rafael Manuel Estrada Cabrera, como por ejemplo el mismo Justo Rufino Barrios, Jorge Ubico. Si nosotros sumamos los años que ellos ejercieron el poder, solo esos 4 personajes, estamos hablando de más de 70 años en el ejercicio del poder. Entonces, la primera reforma de esa ley constitutiva se da el 20 de octubre de 1885. Y 1800, ¿qué dijo? Perdón, licenciado. 85. 1885. La segunda reforma se da el 5 de noviembre de 1887. Muy cercanas. ¿Pero por qué? Era para prolongarse Justo Rufino Barrios en el ejercicio de ser presidente. Pero en esa segunda reforma, en 1887, 1888, él se va con sus soldados a San Salvador y en la batalla de Chalchuapa, pues ahí recibe un balazo y se acabó. Entonces, llegamos a otra reforma, siempre a la Constitución de 1879, el 30 de agosto de 1897. 30 de agosto de 1997, dijo el licenciado. 1897. Ya aquí comienza a aparecer otro dictador como era Manuel Estrada Cabrera, porque él, viniendo era hijo único, oriundo de Quetzaltenango. La mamá trabajaba de cocinera a la familia Aparicio, una familia de abolengo, de mucho reconocimiento, de mucho dinero, allá en Quetzaltenango. Pero lo que le pagaban, lo que la humillaban, cómo la trataban, no le alcanzaba para sostener a su único hijo, Manuel Estrada Cabrera. Y entonces ella, en sus tiempos libres, hacía unos dulces como bolitas. Entonces a este niño, a Manuel Estrada Cabrera, sus amiguitos de la escuela, a donde iba a estudiar en la escuela pública, le decían el bolitero. Y eso a él le tocaban las teclas, las más sensibles, y ese odio y ese rencor. Y allá va el hijo de la bolitera a la mamá, en esa forma despectiva. Eso a él lo traumó bastante. Eso hizo que él sacara fuerza de donde pudiera, estudiara. Fue a la Universidad de San Carlos, se graduó, porque no habían privadas, ¿ya? Se fue a la universidad, se graduó de abogado y logró colarse al ambiente político. Era muy pilas. O sea, ya él traía la mentalidad de lo que iba a hacer. Y procura llegar a ser el primer designado a la presidencia. Y entonces eso en 1897, en esa reforma. Y efectivamente, él toma posesión del cargo en 1998. Y ya él, ya siendo presidente, decreta otra reforma a la Constitución de 1879 el 12 de julio de 1903. El 12 de julio, él decreta otra reforma a la Constitución para prolongarse en el ejercicio del poder, manteniéndose hasta 1919-20. Fueron 22 años que estuvo en el poder.
Ya llevamos 30 años de Rafael Carrera, de Justo Rufino Barrios tenemos 11 o 12 años de dictador, de Rafael Carrera 30 años, de Manuel Estrada Cabrera 22 años. Luego, bueno, dentro de una de las barbaridades que él hizo cuando comenzó su mandato de presidente, fue que ya estando y desempeñando el cargo de presidente, calladita la boca, manda a asesinar a todos los integrantes de la familia Aparicio allá en Quetzaltenango. Así, calladita la boca, manda a asesinar a todos los que le hicieron la vida difícil a su señora madre, ese odio, ese rencor. Y luego el Congreso se reúne en 1920 y lo declaran en estado de interdicción, no apto para el ejercicio de la presidencia. Y entonces entra momentáneamente a batear Carlos Herrera, uno de los, junto con los Aycinena, junto con otros de alta alcurnia, que se pararon allá donde comienza la bajadita de Villalobos, que en ese entonces pues, no estaba, era camino de terracería, ¿verdad? Pero desde ahí era un mirador hacia toda la costa sur, bueno, buena parte de la costa sur. Entonces, ¿cómo se repartieron? Mira, de este lado hasta donde llega mi vista es para mí, de este lado es para vos, y así se repartieron. Por eso Carlos Herrera, en ese entonces, tenía 3 o 4 ingenios ahí en Escuintla. ¿Ya? Y me imagino que sus herederos siguen detentando el dominio de los ingenios, porque son las mejores tierras de Guatemala. La costa sur tiene las mejores tierras de Guatemala. ¿Ya? Y entonces se crea, en 1900, Carlos Herrera manda a todavía hacer una reforma de la Constitución de 1879 el 11 de marzo de 1921 para perpetuarse por otro periodo de 4 o de 6 años, porque esas eran las reformas algunas, que se extendía el periodo del presidente a 6 años o se rebajaba a 4 años o se seguía en el cargo. Posteriormente, hay otra reforma el 20 de diciembre de 1927. Pero aquí ya estamos hablando de Lázaro Chacón, ¿verdad? Que también introduce su reforma porque quiere aumentar a 6 más. Hay otra reforma a la Constitución de 1879, el 11 de julio de 1935. Aquí hablamos de Jorge Ubico. Ya Jorge Ubico ya está en el ejercicio del poder. ¿Ya? Y Jorge Ubico era admirador de los alemanes. Y Jorge Ubico expropia todo lo que en la zona norte de Cobán y todo lo que los alemanes en ese entonces les expropia, todas las propiedades, les quita todas sus propiedades a todos esos alemanes. ¿Ya? Y es Ubico. Y Jorge Ubico todavía logra otra reforma a la Constitución de 1879, el 12 de septiembre de 1941. Porque él estuvo en el ejercicio del poder 14 años. Y él tendría que haber entregado el poder en el 48, cuando en eso se da la revolución de 1944. Y que depone con el movimiento cívico que hubo. Entonces depone a eso y entra a batear Ponce Baides, y Ponce Baides quería seguir y se va también a la chingada, entonces lo quitan y entonces se forma un triunvirato mientras se logra la Constitución
el 11 de marzo de 1945 se logra la constitución democrática que más beneficios ha tenido a Guatemala. Sí, Nancy. 11 de marzo de qué año dijo, perdón, el licenciado? 11 de marzo de 1945. 11 de marzo de 1945. Porque ya se da ese movimiento cívico popular y está a las puertas de ingresar a ser presidente Juan José Arévalo Bermejo, ¿ya? Y dentro de esa constitución, él hace algunos aspectos importantes, sería que hace énfasis en el principio de alternabilidad. Hace énfasis en el principio de alternabilidad de la presidencia, es decir, 4 años, hay que respetarlos. Impulsa la protección de los derechos humanos de carácter social, esa constitución. Impulsa la protección de los derechos sociales como el trabajo, la familia, la cultura. Institucionaliza el ejército, es decir, el ejército pasa a formar parte de las instituciones que conforman el Estado. Se crea la autonomía de la Universidad de San Carlos, eso es muy importante, se crea la autonomía de la Universidad de San Carlos. Se crea también la autonomía de la Contraloría de Cuentas. Y otra cosa importante, se hacen gestiones fuertes de una reivindicación del dominio de Guatemala sobre el territorio de Belice. Pero como siempre ahí se queda, ¿va? Esos son los aspectos importantes de la Constitución de 1945. Lógica, hay un librito que más o menos se denomina 10 años de primavera en la eterna dictadura de Guatemala. Porque fueron 10 años de primavera donde realmente el Estado estaba al servicio de las grandes mayorías y mantenía muy buenas relaciones con el poder económico al extremo de que los hacía copartícipes de que ayudaran al desarrollo del país. Fíjense que con Juan José Arévalo, que estuvo mucho tiempo en la Argentina, cuando viene y queda de presidente, algo que dejó para la historia fueron las escuelas tipo federación. Si ustedes, ninguno estudió en una escuela tipo federación, por lo menos la conocen, las famosas escuelas federales, que eran unas escuelas circulares, allá por los bomberos de la Liberación, atrás de los bomberos donde mataron al cantante aquel Facundo Cabral, que por cierto era una mula del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, atrásito está la escuela federal, hay otra por Misco, en Retaulé también, en Chimaltenango, y esas vinieron a innovar el proceso educativo en Guatemala. O sea, quería desarrollarse, quería progresarse. Ah, excelente, Viviana Pérez, pero ¿en qué federal? ¿El de la zona 12 o la de Misco? En la de zona 12, Lic. Ahí zona 12, sí. Excelente, excelente, excelente. Sí, yo la conocí también porque en ese entonces yo vivía en la zona 8, ahí por el Guarda, y yo estudié en la J. Clemente Chavarría. Era en la mañana y en la tarde la Pedro Pablo Valdés, ahí por la 40 calle. Y más o menos séptima, octava, novena, décima avenida, más o menos. Había, en los primeros años, había unas maestras tan lindas y uno de patojo todo horrible, feo, pero
11 Avenida y 40 Calle B, es ahí, Lick. Ahí está, ahí estudié. Exactamente enfrente del Monje Yoga. Exacto. ¿Todavía está ese El templo? Monje Yoga, el templo sí, el Monje Yoga ya murió hace como unos 15 años. Sí, pues, ¿cómo lo visitaba la gente? ¿Cómo Lo que pasa es, visitaba? me echaba mucha casaca y daba paz. Exacto, exacto. Paz y amor, ¿verdad? Y le echaba su... Yo por aquí vivo, por el Parque de la Industria, y estudié en el Liceo Salesiano, cabal en ese sector. Yo di clases en el Salesiano. Ah, no, friegue. ¿En qué año? Del año 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78. Ah, todavía, yo no había nacido todavía. Di cuarto primaria, quinto primaria, sexto primaria. De allí, siendo mi alumno, salió Manuel Cayén, un jugador de los cremas y de los rojos. Muy bueno, por cierto. Manuel Cayén. En ese tiempo estaba el padre Santucci, creo yo. Sí, el padre Santucci, el padre Monteros, el padre Ambrosio. Padre Ambrosio. Ahí en la clase, en la iglesia parroquial de la iglesia, el padre Ambrosio, Dios siendo profesor, me dijo, se acercó y me dijo, profesor, usted está estudiando para licenciado, ¿verdad? Yo estaba en quinto semestre, sexto, para el terremoto, año 76. Sí, padre, estoy. Y no quiere poner su fe. ¿Pero dónde, padre? Ahí en la casa parroquial. Él era el párroco. De verdad, padre. A mí se me pusieron los ojotes así, ¿va? Y me llevó y quiere esta oficina. Y me puso archivo, me puso escritorio, me dio una máquina de escribirme. O sea, yo feliz de la vida y le puse el rótulo ahí. Bufete Parroquial Salesiano. Y entonces, como él, como párroco, tenía el libro de gobernación departamental para autorizar los matrimonios civiles. Hágalos usted. Yo estando en sexto semestre. Y entonces era un libro de 100 folios, 100 hojas. Y a mano se llenaban los datos. En ese entonces, en el tiempo que estuve, llené 5 libros. Hice 500 matrimonios. ¿Y cuánto se cobraban? 10 a 15 quetzales. Porque todos los que se casaban por se casaban por lo civil, el padre los casaba por la iglesia. ¿Ya? Pero fue una experiencia maravillosa. Por eso, de tener oficina, yo llevo 52 años. Y creo que algo he aprendido de lo poco que sé, pues. ¿Ya? Con 52 años, licenciado, wow. Imagínense, más de medio siglo. Pero sigo aprendiendo. ¿Dónde tiene su oficina? Si no es tanta en la séptima avenida 2036 de la zona 1. Ahí he estado, bueno, ahí. Séptima avenida 20 calle. Edificio Gándara. Ahí estoy por 44 años. Llevo 44 años de estar ahí. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces sigamos. Pues entonces ya vamos a terminar. Otro día les voy a contar la experiencia de ese primer matrimonio que realicé. Pero ahorita terminemos porque es una anécdota bien chistosa que uno cree que está preparado y la verdad es de que no. Esa experiencia por la primera vez es la más difícil y cuando te hacen ver todos las metidas de pata y los errores y todo lo que cometiste, dice uno, a la que mula. Pero voy a terminar y si Elizabeth, y si me das chance, creo que tengo 10 minutos y si nos va a dar chance. Vamos después con la Constitución de la República del 2 de febrero de 1956, que es la contrarrevolución. La Constitución de la República del 2 de febrero de 1956, cuando los hermanos Dulles Fuster de la United Fruit Company, que eran los dueños de las bananeras, tanto de aquí del oriente como del sur, Jacobo Arbenz Guzmán en el decreto de 900, ley de transformación en ley, les expropió tierras ociosas. Y esas tierras ociosas las repartió en parcelamientos rurales a todas las poblaciones y les dio su título. Pero también Jacobo Arbenz Guzmán, dentro de su gobierno, compitió con la única salida que tenían al Atlántico era
el ferrocarril, la línea del tren que llegaba a Puerto Barrios, a Santo Tomás. Era la única salida que podían salir los productos hacia ese lado del Atlántico. Entonces, Jacobo Arbenz Guzmán comienza la construcción de la carretera actual que va al Atlántico. Y eso peleaba contra los intereses gringos. Y por último, la energía eléctrica que se databa a la ciudad de Guatemala y del país, la empresa eléctrica era gringa. Entonces, Jacobo Arbenz decide construir la Jurún-Manirala, La de Escuintla. la de Escuintla, para que generara energía propia guatemalteca, energía eléctrica, y que compitiera con la empresa eléctrica estadounidense. O sea, Jacobo Arbenz se enfrentó a los intereses gringos. Ellos no lo permitieron porque pensaban, Cuba en ese entonces estaba en el mejor apogeo de la revolución cubana, y entonces el comunismo que venía importado de Rusia, el socialismo, porque no es comunismo, nunca ha existido, solo en la época primitiva de la humanidad existió el comunismo primitivo. Pero después llegamos hasta el socialismo como formaciones económicas sociales, el socialismo. Nunca ningún país se convirtió en comunista, porque para convertirse un país en comunista tendrían que ser, toda la sociedad del mundo tendrían que ser socialistas para dar el siguiente paso cualitativo que era el comunismo. Pero eso fracasó, eso ya es historia, eso ya se quedó, ya se murió, nunca más. Bueno. Entonces viene la contrarrevolución del 2 de febrero de 1956, se crea una nueva constitución en donde devuelve las tierras expropiadas de la United Fruit Company. Viene Castillo Armas entrando por Honduras con un ejército de 30, 40 soldados, algunos miembros del ejército de Guatemala que se vendieron a los gringos y se le voltearon a Jacobo Arbenz Guzmán. Arbenz Guzmán lo deponen del poder, lo sacan desnudo. Él se sube al avión en calzoncillo, así en calzoncillo, y se va a México. Allá, pues, de la tristeza, de la depresión, porque no tenía familia, no tenía plata, no tenía, le dieron una posada, el país de México se puso muy benévolo con él, y entonces le dio. Y en una de sus tantas borracheras, tenía la tina de agua hirviendo, agua caliente, la puso ahí, y pensó que era, estando socado, y ahí se quedó como pollito. Ya, esa fue la muerte de Jacobo Arbenz Guzmán. Entonces, y aquí en Guatemala, Castillo Armas, que tenía que encabezar el movimiento contrarrevolucionario, pues lo eligen presidente. Dicen las malas lenguas que un soldado en uno de los pasillos secretos del palacio, pues le disparó, le dio un pepitazo, pero no. Eso fue, y mataron al soldado que había disparado, ¿verdad? Pero no fue el soldado. Fue uno de la CIA, uno de los gringos que sabía y todo, y que ya Castillo Armas estaba desafiando a los Estados Unidos porque estaba exigiéndoles más y más. Entonces los gringos dijo, bueno, aquí hay otro problema, nos resolvió el problema, pero este no está acá, salgamos de él. Los gringos así resuelven sus problemas. Y ¡pic! Se lo tornaron, ¿ya? Sí, cabal, así es, Dixon, así es. Entonces, crean esa constitución. Por penúltimo, tenemos que el 15 de septiembre de 1965 se crea la Constitución de la República, la cual rigió hasta el 13 de enero de 1986, cuando nuestra actual Constitución fue emitida el 31 de mayo de 1985. 31 de mayo de 1985. Y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Pues ahí está, cultura general.
Ahora ya tienen ustedes esa historia. Si alguien tiene la idea de ir a investigar a la hemeroteca o a la biblioteca del Congreso, háganlo. Eso les cae bien, porque el abogado tiene que tener una cultura general, ¿ya? Que le permita respaldarse y fundamentarse en lo que, en su quehacer cotidiano. ¿Sí, Dixon? Fíjese que todo esto fue la cátedra de la licenciada Neseli. Recibimos lo que recibimos con ella, historia jurídica, y era como ella es licenciada en historia, sí, da una pasión escucharla, contar y hablar de todo este tema. De hecho nos dejó algunos trabajos de investigación, una línea temporal de presidentes, por eso de los conservadores, y es bastante bonito realmente, como ella misma dijo, y dicen bastantes licenciados, que el que no conoce su historia no puede seguir adelante, ¿verdad? Esto es fundamental, ¿verdad? Por eso lo hice, Dixon, porque estaba terminando el tema de las constituciones, y qué mejor que conozcan ustedes esa cronografía de la historia constitucional de Guatemala. Claro, esto es sintetizado, porque en un periodo ella se llevó el semestre. Exactamente. Eso, y yo se lo sinteticé en un periodo de 1 hora, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero, insisto, que la invitación está abierta para que ustedes, pues, continúen, porque nunca dejamos de aprender. Tengo 5 minutos y les voy a contar esa anécdota de cuando hice el primer matrimonio civil. Yo estaba en 7º semestre, no había llevado notariados porque en ese entonces solo había notariado 1 y notariado 2. Notariado 1 que se llevaba en el 9º semestre y notariado 2 que se llevaba en el 10º semestre. Yo estaba apenas en el 7º semestre. Pero por presumir uno y que ya que se cree licenciado, esa cabalmente, mi cuate que es abogado, lo quiero mucho, Carlos Hugo Quevedo Flores, estudiamos juntos, somos de la misma promoción. Él creo que ahora le gustó, primero fue juez muchos años, se jubiló, lo despidieron, le ganó el juicio a la corte, le dieron un buen platal, y luego ahora creo que está en Coatepeque, allá está litigando en penal. Carlos Hugo Quevedo Flores, el negro. Y le digo, mira vos, ¿por qué no me acompañas? Fíjate que voy a hacer un matrimonio y no sé cómo. Y llega aquel albufete ahí de la parroquia, ¿va? Eran un par de patojos, histos. Un par de histos de 16 y de 17 años. Por ahí, pues, llegan sus papás, llega el familión ahí, ¿verdad? Porque en ese entonces siguen siendo normales en el interior del país ahora, pues que ya el Código Civil dice que hasta los 18 años se autorizan los matrimonios, pero antes de 14, de 13, de 12 años ya estaba autorizándose los matrimonios, y solo el padre firmaba o la madre firmaba de autorización y no había problema. Bueno, entonces, como yo me imagino que tan nervioso, que adopté esta posición aquí y el codo lo apoyaba al escritorio. Y bienvenidos todos, y así, con esto aquí, era mi muletilla. Si yo no sabía, nunca había hecho un matrimonio, entonces, y que el matrimonio, y el código, el artículo, y que el matrimonio es institución social, por lo que uno, y ¿usted acepta consuelo? Sí, firme ahí. Y usted frío, así me llevé todo el matrimonio. Pobres esos cuates, ¿verdad? Porque... Bueno, pero, y tenía a Carlos Hugo ahí de testigo ocular, de testigo presencial. Y bueno, se van las gentes, yo sudando, yo así todavía para que me diera ánimo, ¿verdad? ¿Qué tal el matrimonio, mano? ¿Cómo lo hice? Mano, y perdón por lo que voy a decir, mano, te cagaste, mano, te cagaste. Y me va diciendo uno por uno todo. Y miren que yo me sentí terrible. Y al otro día tenía otro matrimonio
pero de dos viejitos que llevaban 50 años de estar viviendo juntos. Y qué jodidos les podía decir. Pero entonces ya me puse en la luna de un espejo y haciéndome los tiritos y bueno, y así es, echando a perder se aprende. Entonces ya cambié la dinámica, ya tenía muy claro los errores que había cometido en esa primera experiencia y entonces comienzo con los viejitos de, mire, pero ¿cómo es posible? Yo creo que en ese entonces yo tenía 20 y tantos años. Mire, ¿cuál es el secreto de que usted? Y por ahí me fui y ellos contaron las anécdotas y todo. Se fue media hora, 40 minutos, ellos contando todas sus aventuras y al final pues solo me dediqué a leer el acta. Fírmenme, por favor. Pero ya el cerebro, ya el chip lo había cambiado, ¿no? O sea, esta carrera es así. Siempre estamos aprendiendo y de eso se trata. Hay que estar leyendo, porque si no, nos desactualizamos. Que pasen feliz noche, un abrazo, los veo el lunes. Si Dios... Feliz noche, licenciado. Llevamos... Feliz noche. Los también hay que llevarlos, ¿verdad? Los dos lapiceros y su disco duro conectado. Eso es todo. Los laboratorios no. Nada. No lleven nada. Bien, Nick, los vamos a usar. Un abrazo. Licenciado. Sí. Licenciado, buenas noches. ¿Le puedo hacer un comentario? ¿Cómo no? Se nota que es profesor Lick. Es el único que verdaderamente conoce Tiene didáctica. Soy maestro egresado orgullosamente de la Escuela Normal Central para Varones el 31 de octubre de 1971. Puro wifi. Ahí estudié, profe, ahí estudié en el Central para Varones. Ahí está. Vamos, wifi. Todos los de la Normal son unos buenos muchachos. Ellos chupan cuando quieran a la UPA, cuando les pagan sus tatas, los días y sigue la canción, o si no, más allá de la aurora nacional, se encuentra la escuela normal. Más acá del Museo Nacional, se encuentra la escuela normal. Estudiantes hay ahí, deportividad, sigue, esa es una vida estudiantil maravillosa. Así es de que, sí, mija, soy maestro, conozco la pedagogía, pero no me he dormido, me actualizo constantemente, leo bastante y trato de motivarlos a ustedes para que cuando ustedes sean profesionales, me superen y sean mejor que su profesor. Así de sencillo, así de simple. Gracias, licenciado. Bendiciones, feliz noche. Dios le bendiga, Feliz noche, Lick. Gracias por tu tiempo. Feliz noche, Lick. Gracias. Cuídense, buen descanso.